porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. You're mine, and we belong together. Yes, we belong together for eternity. You're mine. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Hoy, al ritmo de Richie Valens, We Belong Together. Efectivamente, hoy tendremos una mesa de análisis muy interesante. Platicaremos con el prestigiado abogado penalista, el doctor Alberto Woodridge, sobre estas nuevas investigaciones y denuncias que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en contra de importantes empresarios y destacados personajes de la vida política. Platicaremos vía telefónica con el doctor Pedro Luna Merlos, el comportamiento de la variante del COVID. Efectivamente, estamos hablando del Delta Plus. ¿Qué tan peligroso es para los niños, para los adolescentes, para los estudiantes? Platicaremos sobre su tratamiento, su atención y su prevención. Desde el Estado de México nos toma la llamada telefónica en un enlace muy especial con el periodista Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo. Platicaremos sobre el contexto político electoral con el doctor Marco Antonio Baños. Esto es Cambiando de Tema. Acompáñenos. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. You're mine, and we belong together. Yes, we belong together. Hay que festejarlo. Hoy es el Día Internacional del Perro. Y bueno, quiero compartir con ustedes que también un día como hoy, pero bueno, obviamente de 1973, efectivamente, nace precisamente, bueno, obviamente hay fechas muy importantes que nacen grandes personajes como el señor Robin Williams en 1951, el señor Ernest Hemingway, escritor estadounidense, en 1899, y bueno, también muere en un día como hoy, un 21 de julio, muere Alan Shepard, primer astronauta estadounidense en viajar al espacio en 1998. También un día como hoy fallece Jesús de Polanco, presidente de Grupo Prisa en el año de 2007. Y bueno, como les comentaba precisamente, este 21 de julio es muy emblemático, porque precisamente en el mediados del siglo XIX hubo varios acontecimientos importantes. Permítame compartir con usted que en 1822, precisamente Agustín de Iturbide es oficialmente coronado como primer emperador de México, 1822. Ya en el siglo XX, en 1906, por mediación de Teodoro Roosevelt, efectivamente Teddy Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, y Porfirio Díaz, efectivamente presidente de México, se firma la paz entre Guatemala, El Salvador y Honduras, 1906. Unos cuantos años de que el presidente Porfirio Díaz dejara la presidencia después de más de 3 décadas. Bueno, ya en 1917 el lanzamiento por los alemanes las primeras bombas de gases asfixiantes, bombas químicas durante la Primera Guerra Mundial. En 1917, qué ironía, en 1917 la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos y México estaba precisamente con la promulgación de su Constitución en 1917. Ya en 1919 en Europa la Cámara de los Comunes ratifica el Tratado de Versalles, efectivamente ya posterior a la Primera
Primera Guerra Mundial allá en Europa. 1940, los parlamentos de Lituania y Letonia acuerdan su incorporación a la ex Unión Soviética, la URSS. Hablamos de 1940. Aclaro, estamos prácticamente en la antesala o en el inicio, en este primer año de la Segunda Guerra Mundial. Ya posguerra, en 1954, la firma de los acuerdos de Ginebra sobre la división de Indochina y se crean los nuevos estados de Lagos y Camboya y Vietnam, que bueno, después fueron subdivididos consecuencia de la guerra en Vietnam. 1960, Siria. Obviamente es elegida en el pueblo de Sri Lanka, nombran a Sirina Bandaranaike como primera jefa de gobierno de Sri Lanka, primera mujer en el mundo que encabezara un gobierno en aquella importante y difícil década de los 60, en donde era prácticamente imposible creer o pensar que una mujer pudiera encabezar un gobierno. Pues en 1960, Sirina Bandaranaike fue la primera mujer que gobernara Sri Lanka. 1962, el estadounidense Harold Caroly establece el récord mundial de lanzamiento de martillo de 70 metros con 67 centímetros. 1962, en aquellos juegos también emblemáticos. 1969, a las 2:56 hora internacional, Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, pisa la superficie lunar y poco después lo hace Buzz Aldrin, y obviamente son los dos primeros seres humanos pisando la Luna, este satélite natural de nuestra Tierra. Y como le comentaba yo, en 1972, lamentablemente, con casi 80 muertos y más de 120 heridos, es el balance provisional que arrojó el accidente protagonizado por dos trenes cerca de la localidad de Lebrija, allá en Sevilla, España. 1981, en Roma, un jurado italiano condena al turco Mehmet Ali, que intentó matar al Papa Juan Pablo II. Recuerde, fue declarado a cadena perpetua este importante turco Mehmet Ali, que atentara contra la vida del Papa Juan Pablo II. 1988, en esta década inolvidable, los 80s, José Carreras vuelve a cantar después de un recital en el Arca del Triunfo, allá en Barcelona, después de superar una grave enfermedad de la leucemia, allá en 1988. 1990, la música, Pink Floyd escenifica The Wall en la plaza de Potsdam en Berlín, con asistencia de más de 300,000 personas allá, efectivamente, en este escenario emblemático allá en Berlín. 1990, Pink Floyd. Y bueno, ya en el 2007, ya en el siglo XXI, pues ya evidentemente tenemos a la primera mujer elegida como presidenta de la India, Pratibha Patil. Efectivamente, la primera mujer que en la India es nombrada presidenta, y bueno, pues ya empieza a reformarse el escenario en el ámbito político, en el ámbito cultural. Quiero compartirle que se pone a la venta Harry Potter, y obviamente es esta última entrega, la séptima entrega de la obra de J.K. Rowling, efectivamente, en donde ya en 2007 se acaba con esta saga y esta séptima y última entrega de la obra literaria de Harry Potter. 2020, los líderes de la Unión Económica acuerdan efectivamente el plan de reconstrucción consecuencia de la pandemia del coronavirus, dotando con más de 750,000 millones de euros, y obviamente esta transferencia y este apoyo a través de los préstamos que le entregan a España, evidentemente le corresponden 140,000 millones de euros, una cantidad importante. Bueno, la Unión Europea está apoyando a sus países miembros para enfrentar la grave crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19. Sin lugar a dudas, escenarios emblemáticos, escenarios históricos, y precisamente hablando de este contexto de la salud mundial y de la pandemia del COVID-19 y sus variantes que ya en México han generado pues una alza preocupante y un número, yo diría, alarmante de muertes y sobre todo de hospitalizados con esta variante Delta Plus. Quiero comentarles que vamos a tener un enlace telefónico con el doctor Pedro Luna Merlos, porque el problema ya no solo es el COVID.
Efectivamente, los números, las cifras de contagio, las cifras de muertes y el número de hospitalización está a la alza. Amable auditorio, el tema es preocupante. La circunstancia es un escenario de emergencia sanitaria nuevamente. Sin embargo, hay que recordar que no solo el COVID es una causa real de muerte. También hay enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Y bueno, tenemos en la puerta y en la antesala, siguen las exigencias, siguen los reclamos, siguen las denuncias. Y aclaro, no son ni grupos golpistas, ni son grupos de extrema derecha, ni son grupos patrocinados por empresarios conservadores. Aclaro, son los padres de familia de niños que sufren de esta grave enfermedad del cáncer infantil. Pero ya no solo son niños enfermos de cáncer, amable auditorio, también son mujeres que sufren de cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama. Seres humanos, en pocas palabras, olvidémonos de niños, mujeres y adultos mayores, seres humanos que no están siendo atendidos de manera digna, que no están siendo atendidos de manera profesional. ¿Por qué? Porque no hay personal, porque no hay infraestructura, porque no hay medicamentos, porque no hay recursos económicos. Aparentemente ya el gobierno federal ha hecho las gestiones necesarias para la compra de los medicamentos, para el tratamiento correspondiente y buscar a toda costa el acceso a la salud, que es un derecho humano, por cierto, no están exigiendo un capricho ni están buscando que se les atienda de manera preferencial. No, es su derecho. El derecho de acceso a la salud es un derecho humano universal. Recuerde que los mexicanos contribuimos con el gasto público, con nuestro dinero, con el dinero de usted, de su familia, de todos los que pagamos impuestos de manera directa o indirecta. Con ese dinero se compran vacunas, con ese dinero se tienen que comprar los medicamentos necesarios para la atención de enfermos de cualquier clase, de cualquier enfermedad crónico-degenerativa e incluso enfermedades mortales como el cáncer, cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino. Incluso hay una gran variedad de padecimientos que el cáncer hoy está atacando, incluso a los caballeros: cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de piel. Ojo, aquí hay una gran variedad de padecimientos que derivan en estas graves enfermedades que pueden costarle la vida. Sí, efectivamente, pregúntele a una familia que perdió a una madre, que perdió a un hijo, que perdió a un padre, que perdió a un hermano, a una esposa, que les digan que había actos de corrupción y por eso no había medicamentos. Sí, llevamos 2 años y medio. Yo puedo entender que hay actos de corrupción. Lo que no puedo entender es por qué no hay un solo detenido. Lo que me atrevo a preguntarme es por qué no hay una sola carpeta de investigación. Lo que me atreveré incluso a cuestionar al propio fiscal general es por qué no hay acciones, por qué no hay una acción penal en contra de los probables responsables, si es que verdaderamente hay elementos para acreditar la probable responsabilidad por los posibles actos de corrupción que han denunciado, porque no lo hemos denunciado nosotros, lo han denunciado ustedes, el gobierno federal. ¿En dónde están las acciones legales? Con que no nos vayan a salir con otra consulta popular, estamos todos de acuerdo, porque la aplicación de la ley y el respeto al Estado de Derecho no son temas que tengan que resolverse bajo una consulta, ni el acceso a la justicia está al alcance de una consulta popular. Aclaro, en este momento, prioridad fundamental, constitucional, un derecho a la salud, que se garantice la atención médico hospitalaria a los enfermos de cualquier clase, COVID, cáncer, cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Hoy el tema es salvar la vida de miles de mexicanos que hoy están perdiendo la batalla contra estas graves enfermedades. Tendremos el enlace telefónico con el doctor Pedro Luna Merlos, con quien también platicaremos sobre esta variante, estas preocupantes, yo diría, circunstancias que ya incluso a Sinaloa lo llevó a retomar el semáforo epidemiológico en color rojo. No sé si ya tendremos el enlace telefónico con nuestro especialista, el doctor Pedro Luna Merlos, para platicar sobre este escenario alarmante y preocupante. Y bueno, pues obviamente son cifras. Permítame compartirle que efectivamente la tasa de mortandad se ha incrementado, los números de hospitalizados pues están a la alza, no hay evidentemente una política pública que combata, que prevenga, que atienda las circunstancias. Sin embargo, estamos en pleno periodo vacacional. Efectivamente hay un llamado ya incluso del propio
Instituto Mexicano del Seguro Social que, bueno, no estamos en un confinamiento, pero sí habría que reforzar las medidas de prevención, reitero, medidas y protocolos de prevención que evidentemente eviten que usted que nos está haciendo el favor de vernos desde su teléfono móvil, su hogar, su automóvil, su trabajo, que nos está siguiendo desde su computadora. Ojo, tal vez usted ya está vacunado, tal vez le falta la segunda dosis de vacunación para cumplir con el cuadro de vacunación. Vacúnese, cumpla con este requisito de vacunación. Es importante. Ojo, es un acto de conciencia, es una decisión de responsabilidad. Ojo, el hecho de que las personas se vacunen y cumplan con las 2 dosis de vacunación son determinantes y evidentemente son indispensables para evitar un contagio y sobre todo una condición de riesgo para usted. Recuerde que si usted se contagia en vía pública, en el transporte público, en su centro de trabajo, ese contagio lo puede llevar hasta su hogar y puede contagiar a sus seres queridos, a adultos mayores, a enfermos que tal vez padecen de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Creo que ya tenemos enlace telefónico con el doctor Pedro Luna Merlos. Doctor, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Julio? No escuchamos al doctor, a ver si podemos tener un poco más de volumen. Perdimos, ¿qué le digo? La señal de telefonía complicada, el clima ha generado un verdadero problema para la comunicación, pues obviamente es un reto también que ya estamos enfrentando todos los mexicanos, el mundo entero. Las telecomunicaciones, ya las reuniones, ya la saturación de la red y sobre todo de la línea telefónica ya está saturada. Todo el mundo estamos conectados, estamos informándonos, estamos preocupados por este grave escenario. Permítame compartir con usted cifras al día de ayer. Hoy, en un rato más, en unas cuantas horas más, tendremos cifras oficiales del día de hoy. El día de ayer martes, efectivamente, la semana número 27, confirmados 2.678.298 casos confirmados. Defunciones, 236.810 muertos, defunciones totales y ya incluyendo algunos casos sospechosos porque a veces los califican como neumonía típica. Tenemos extras a esos 236.000 muertos, 249.111 ya casos confirmados por muerte de COVID. Casos activos al día de hoy, 85.990 casos sospechosos en proceso estos 15 días para confirmar si están o no infectados, 454.593 casos negativos que se siguen cuidando, que siguen haciéndose las pruebas de rigor, 4.870.888 mexicanos que se han hecho la prueba pues para prevenir y estar seguros que pueden seguir trabajando, que pueden seguir saliendo. Tenemos ya en la línea telefónica al doctor Pedro Luna Merlos. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Julio? Doctor, platicábamos hace un momento sobre los graves riesgos de esta variante Delta Plus, pero también los riesgos del cáncer en sus múltiples modalidades. Tengo mis notas en redes sociales, amable auditorio, recuerden que estamos en todas las redes sociales, 1+1MX, y ya me están cuestionando, doctor Pedro, había dudas de la última vez que nos pudo usted hacer favor de acompañarnos en el estudio sobre el cáncer de colon. Condiciones, tratamiento preventivo, identificación oportuna, creo que es la mejor manera de evitar una condición de riesgo o una condición de una, yo diría, posibilidad de que no se pueda atender el cáncer de colon a tiempo y esto pueda cobrar la vida del enfermo. ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Cuál es su opinión, doctor, en este momento? ¿Y cómo estamos en el escenario de medicamentos? ¿Hay abasto? ¿Ya llegaron los medicamentos o seguimos con el escenario de desabasto, doctor Pedro? Miren, primero hablando sobre el cáncer de colon, es una entidad que pues la gente ha tenido miedo de enfrentar porque finalmente ahorita con la pandemia la gente ha evitado hacerse estudios o acercarse a los hospitales. Claro. Yo les invito a que se acerquen a los hospitales, sobre todo si llegasen a tener alguna sintomatología, como lo es el hacer o evacuar de color negro o tener algunos cambios en el hábito intestinal. ¿Qué quiere decir? Que presenten evacuaciones en ocasiones con diarrea o que en ocasiones presenten pues lo que uno llama estreñimiento.
Lo segundo, las famosas hemorroides. Si esto es lo que algo o hay una sospecha de que las tengan, finalmente acérquense con un especialista para poder evaluarlas, porque la mayoría de las veces pueden serlo, pero otras veces puede ser demasiado tarde y el estar autorrecetándose lo que venden en la televisión pues termina siendo contraproducente. A ver, doctor, creo que la mejor manera de prevenir una condición de riesgo de perder la vida por cuestiones de cáncer de colon es la prevención oportuna. Revisarse constantemente, someterse a tratamientos oportunos con el médico, con el profesional, con el especialista, para poder atender este grave caso de salud. Doctor, ¿qué recomienda usted a nuestro amable auditorio? ¿En qué casos, bajo qué circunstancias pueden ellos atender o acudir con su médico, con el especialista, con el oncólogo concretamente, para que pueda incluso detectar oportunamente algún caso oportuno de cáncer de colon, doctor? Claro, aquellos casos en los cuales hay cambios en el patrón intestinal, o sea, como lo mencionaba, que tengan diarreas, que no sepan qué son, que se sientan todo el tiempo inflamados o que empiecen a tener algún cambio en el color de las evacuaciones, deben de ser evaluados. Sobre todo hay una prueba que se hace previo a hacerse una colonoscopía que se llama prueba FIT o la sangre oculta en heces. En general se sugiere hacer esta prueba para poder identificar de forma temprana a los pacientes que no tienen molestias. Y como tal, como lo marcan las guías de práctica clínica, pues en población general, a partir de los 50 años o 40 años, si tienen factores de riesgo, o sea, gente en su familia que haya tenido cáncer. Doctor, me están preguntando en redes sociales, cosas que también agradecemos mucho a nuestro importante auditorio. Lo están felicitando primero, pero también le están formulando una pregunta, si me lo permite, doctor. Le preguntan concretamente si las personas que sufren de constante estreñimiento y que tienen problemas para la evacuación podrían condicionar esto a algún posible cáncer de colon. ¿Es correcto esto, doctor? Así es. Caray. Esto puede hacerse y puede detectarse a tiempo. Si no se investiga esta enfermedad, no se puede saber cuál es la causa. Finalmente, lo que uno marca como colitis, que eso es lo que el común de la gente dice que tiene, eso es un diagnóstico de exclusión, no es un diagnóstico primario. Caray. A ver, doctor, esto sí es preocupante porque, bueno, hay muchos casos de mexicanos que tienen un mal proceso digestivo y tienen una pésima digestión y tienen problemas muy serios, incluso para la evacuación. Incluso tienen que consumir medicamentos para tener una mejor digestión y tal vez mejor proceso de evacuación. ¿Esto podría atenuar o podría prevenir incluso un problema de cáncer de colon? Así es, el llamar a un especialista o acudir con su médico para que les prescriban las pruebas FIT o las pruebas de sangre oculta en heces y se detecte en alguna cantidad que pues bueno, tienen los parámetros del laboratorio. Si se llega a detectar positiva, pues obviamente eso nos habla de que hay que hacerse una colonoscopía y hacer una detección oportuna antes de que pues tengan un problema mayor y que ya no pueda ser tratable. Doctor, me están aquí ya bombardeando, hay mucho interés o preocupación y eso me parece muy sano, me parece muy bien. Doctor, me preguntan también, personas a partir de los 40 años se tienen que hacer, aquí ya es otro tipo de cáncer de próstata. ¿Es correcto que a partir de los 40 años la gente, los caballeros, se hagan pruebas de antígeno prostático o incluso la prueba del tacto? ¿Es correcto esto, doctor, a partir de los 40 años? Es en general a partir de los 50, pero a partir de los 40 ya se sugiere empezarse a revisar. Ahora con toda la alimentación que ha cambiado y tener pues alimentos que cada vez tienen más componentes hormonales y el estilo de vida sedentario, pues nos obliga a tener o hacerse una búsqueda pues un poco más temprana, sobre todo si hay factores de riesgo asociados. Pero lo ideal siempre es hacerse la prueba de sangre y acudir con un oncólogo o un urooncólogo para poder hacerse y revisarse la próstata, ya que pues, se necesitan, no cualquier persona lo puede hacer, se necesita alguien entrenado porque pues ahí se tiene que hacer una correlación tanto del laboratorio como de la sensibilidad de la lesión.
Doctor, ¿hay alguna otra opción, prueba o nuevo descubrimiento científico que dé certeza en el resultado, que no sea la prueba de sangre o el tacto rectal? ¿Hay alguna otra opción? Realmente el estándar de diagnóstico para todo es mediante una biopsia, pero sí no hay una opción previa a esto. Lo mejor es siempre hacerse la correlación del laboratorio con el tacto y si estos llegasen a ser positivos, se envía al paciente a la biopsia. Pues doctor, ahora sí, ya se preocuparon, ya están reaccionando muy fuerte en redes sociales, están preocupados. Doctor, la gente que está interesada y preocupada ya en atenderse oportunamente, porque bueno, problemas de gastritis, colitis, estreñimiento, problemas de salud, consecuencia tal vez de próstata, pues ya hay mucha gente después de los 50 años empieza a experimentar este tipo de problemas. Sus redes sociales, ¿en dónde lo pueden seguir, dónde lo pueden consultar, doctor? Y me atrevo a invitarlo la próxima semana para que nos acompañe en el estudio de 1+1 a debatir, a platicar, a contrastar, a compartirnos su gran conocimiento y experiencia profesional. Bueno, muy buenas tardes. Pues me pueden encontrar en el hospital, si puedo hacer un comercial, en el Hospital Médica Sur, y ahí lo puedo atender con todo gusto a la población que necesite. Perfecto, pues doctor Pedro Luna Merlos, ¿sería posible que la próxima semana nos acompañe y poder seguir platicando de estas condiciones de cáncer, cómo atenderse, cómo prevenirlo y en su momento cómo resolverlo? Hay gente que dice, pues con una cirugía y es más que suficiente. ¿Es correcto que con la cirugía es más que suficiente o hay que darle un seguimiento post cirugía? No, de acuerdo a lo que uno encuentre. Si el cáncer está, lo que nosotros denominamos temprano, podría ser la cirugía la única solución. Si el cáncer tiene alguna condición que lo haga estar avanzado localmente, pues necesitará una quimioterapia, y máxime si tiene metástasis o el cáncer ya, como dicen, ya se regó por todos lados, entonces, o a otro órgano como se denomina. Entonces, estos tratamientos ya no se consideran curativos en su mayoría y puedes tener posibilidades de que vuelva el cáncer si no se logra eliminar. Pues ahí está, reitero, la opinión, el comentario, el análisis de un profesional de la salud, de un especialista, de un médico oncólogo, el doctor Pedro Luna Merlos, a quien le agradecemos, como siempre, su valioso comentario, su opinión, su colaboración aquí en su programa Cambiando Tema. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias, siempre un placer saludarlo. Igualmente, hasta luego, Julio. El doctor Pedro Luna Merlos, especialista oncólogo, que nos hace favor de darnos luz, de explicarnos, de aclarar nuestras dudas. Estaremos con mucho gusto platicando con él la próxima semana para resolver muchas de las dudas que me están llegando en redes sociales, cosa que agradecemos mucho. Gracias por los comentarios, gracias por sus sugerencias. Qué bueno que le están gustando estos pequeños cortes, respetando los derechos de autor, respetando las condiciones de propiedad intelectual, estos pequeños breves cortes musicales, qué bueno que son de su agrado. Y bueno, efectivamente quiero compartir con usted que en el contexto pues penal, en el escenario en donde la Unidad de Inteligencia Financiera, efectivamente la UIF, ha iniciado investigaciones, ha iniciado ya pues algunas denuncias penales en contra de exfuncionarios, en contra de pues actuales funcionarios del Poder Judicial y la Federación, concretamente del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial y la Federación. Y bueno, ahora hay una nueva denuncia en donde la UIF y Hacienda, el SAT, han vinculado a un número de empresas que están estrechamente relacionadas con operaciones, con triangulaciones, con manejo de recursos, con transferencias millonarias, con empresas en donde aparentemente, y dije presuntamente, está relacionado el señor Claudio X González. Pero esto sigue siendo, reitero, información sujeta a una investigación relacionada con una denuncia ya presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera y obviamente con la intervención y con la participación de la Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República. Tendremos un enlace telefónico con el presidente de la Comisión Penal
del Colegio de Abogados de México, el doctor Alberto Wildrich Ortiz, para platicar sobre este contexto, sobre estas denuncias penales, sobre este escenario que ha preocupado, que ha levantado el interés nacional, que ha generado la especulación, porque bueno, Mexicanos contra la Corrupción aparentemente aparecen relacionados, vinculados con estas investigaciones, ya es información pública y bueno, pues ya estaríamos platicando sobre este tema con el doctor Alberto Wildrich. Me comentan que ya tenemos en la línea telefónica a nuestro especialista en materia político-electoral, el doctor Marco Antonio Baños, que bueno, sin lugar a dudas es una voz autorizada, es un experto que nos va a dar luz también sobre estos escenarios, estos últimos escándalos, en donde, bueno, ha tenido pues una participación importante el Instituto Nacional Electoral. Quiero agradecer especialmente al doctor Marco Antonio Baños, que nos hace favor tomarnos la llamada. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Doctor, qué gusto saludarlo, saludo con afecto también a sus distinguidos invitados y a su auditorio. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, evidentemente el contexto político electoral, los últimos escenarios que se han venido debatiendo, incluso circunstancias en donde el Instituto Nacional Electoral juega un papel preponderante, determinante, constitucionalmente está cumpliendo con sus atribuciones, con sus responsabilidades, pero bueno, ahora se abre un nuevo escándalo, se abre una nueva página en donde tal parece que la información pues personal de millones de electores fue vulnerada, fue violentada, pero hablamos de un padrón electoral del 2018, del 2021. ¿Por qué no nos aclara este contexto, doctor? Porque también quiero platicar con usted sobre el tema de la consulta del próximo 1 de agosto, pero entramos en materia con este asunto de la filtración, robo o cómo se pudo vulnerar los protocolos de seguridad del Instituto Nacional Electoral. Doctor Marco Antonio Baños, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Julio Jiménez. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Instituto Nacional Electoral, desde el año de 2020, inició una investigación por la aparición y por las denuncias que se dieron de algunos datos de nosotros, las mexicanas, los mexicanos que estamos en el padrón electoral, y que al parecer están siendo objeto de una venta ilegal en algunas a través de algunos servidores de internet. Y aquí la situación estriba en que el INE ratificó la queja apenas hace 3 días, ordenó que se hiciera una revisión por parte de la Contraloría Interna del Instituto, de la Dirección Jurídica, se presentó una denuncia ante la Fiscalía y creo que vale la pena también mencionar que ahora va a ser muy complicado que mencione que fueron los partidos políticos, porque si este corte del padrón electoral, que al parecer es del 2018, no queda claro eso, pareciera que podría ser incluso de antes, claro. Pero si es de 2018, evidentemente no serían los partidos, porque los partidos ya no tienen acceso a copias del padrón o de los listados nominales de electores, justo por lo que había ocurrido antes con el Choice Point en el 2003, ustedes lo recordarán, con algunos apariciones también de bases de datos en un servidor sueco del 2013, que incluso tenía también la base de los contribuyentes del registro federal de contribuyentes con el padrón electoral, y que el Reforma en una edición de 8 columnas dio a conocer los datos personales del entonces titular del IFAI, Gerardo Laveaga. Entonces se tienen estas filtraciones. Luego en el 2016 hubo 2 casos donde el partido Movimiento Ciudadano subió a un servidor de Amazon, y luego algunos detalles del PRI, que también en 2 ocasiones subió bases del padrón electoral a servidores de internet. Todo ello ha sido hasta el momento sancionado, pero en este caso no tenemos una certidumbre. Está el proceso de investigación y tan luego se sepa, pues el INE informará. Creo que un detalle que es importante es que si este corte se comprueba que es del 2018, pues no habrá más remedio que el INE tendrá que indagar con el personal que tiene a su cargo la administración de la base de datos para que se hagan las aclaratorias correspondientes y no estemos en peligro absolutamente ninguno de los ciudadanos con los datos que están ahí. Imagínense nada más que la información de nuestro domicilio, de nuestra edad, de la circunscripción, de la sección electoral a la que pertenecemos, pues aparezcan en manos del crimen organizado. Sería terrible, sobre todo, por ejemplo, para aquellas personas que tienen posiciones económicas importantes, o aquellas personas que están en litigios judiciales,
cuyo domicilio pudiera ser susceptible de ser vendido a través de esta información del padrón, pues sería terrible. Y por otro lado, pues es claro que todos tenemos la obligación de preservar en buena custodia el padrón electoral, porque es una base de datos que tiene que ver con la información más sólida, más importante de los mayores de edad, que ha generado también el instrumento más socorrido de identificación que tenemos, habida cuenta que no hay cédula de identidad en este país, que es la credencial para votar, que lo mismo sirve como instrumento de identificación en las urnas, pero también nos sirve para cualquier trámite entre instituciones privadas y públicas. Así que pues está avanzando la investigación, vamos a ver qué determina el INE y las autoridades competentes para que se informe a la sociedad lo que ha ocurrido con esta lamentable situación, donde al parecer existe una base de datos que podría ser del 2018, aunque eso no está todavía comprobado. Doctor, a ver, esta filtración, este ataque a la protección de datos personales, a la protección de la información de millones de electores que hoy están bajo el resguardo del Instituto Nacional Electoral, ¿será este un escenario que pudiera incluso abonar a la reforma propuesta por el presidente López Obrador para reformar al Instituto Nacional Electoral? Y bueno, buscar un escenario tecnológico más adelante. Porque en la medida que se vuelva vulnerable la base de datos del registro de electores, pues evidentemente cobraría fuerza el tema de que es necesario tener la cédula de identidad y que esa cédula de identidad por mandato de ley le correspondería a la Secretaría de Gobernación. Creo que sería terrible que la información del padrón electoral terminara en manos del gobierno, cuando nos ha costado mucho trabajo y dinero, recursos públicos, construir un instrumento que en general pues ha sido muy consistente y ha sido bien administrado, salvo estas lamentables situaciones de las filtraciones que hay. Pero contestando directamente su pregunta, sí tengo la preocupación como exconsejero, como ciudadano mexicano, que esta información pudiera servir para que Morena y el grupo gobernante tomaran la decisión de quitar en una reforma legal el registro de electores de la estructura del INE y lo pasaran al registro de población o al INEGI o algún órgano específico, o concretamente a la Secretaría de Gobernación, como ocurría con el registro nacional de electores en la época de la Comisión Federal Electoral. Entonces, ojalá que esta situación se aclare suficientemente y sobre todo que el INE logre tener ya una salvaguarda total, hermética del padrón electoral para evitar que ocurran estas situaciones. A ver, doctor, hay muchos temas en la agenda electoral, hay muchos temas en el ámbito político. Yo me atrevería a, si es posible, y si su agenda se lo permite, que nos acompañe mañana en el estudio de Cambiando de Tema aquí en el periódico 1+1, porque quisiera platicar con usted, quisiera que nos compartiera su opinión, su análisis y su posicionamiento respecto del ejercicio de participación democrática del 1 de agosto próximo en esta pues tan polémica consulta popular, doctor Marco Antonio Baños. Cuente conmigo, mañana podría asistir con usted, será un placer estar con usted y sus invitados en un importante programa de opinión como el que usted dirige, doctor Julio Jiménez. Pues ya está el compromiso hecho y también me gustaría mañana que podamos platicar sobre esta labor titánica del instituto, sobre la revisión, sobre el análisis, la fiscalización de los gastos de campaña, la rendición de cuentas y la transparencia de los partidos en este proceso electoral el pasado 6 de junio, doctor Marco Antonio Baños. Cuente con ello, doctor Jiménez, y muchísimas gracias por su generosidad. Ahí estaré mañana. Pues le agradezco mucho su confianza, su valiosa participación y siempre estaremos agradecidos con usted. El doctor Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral y nuestro analista de la casa aquí del periódico 1+1 en temas político-electorales. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Baños. Gracias, un saludo para todas y todos. Muchas gracias. Y bueno, pues obviamente con estas voces autorizadas, con especialistas que son líderes en el tema, con gente que está preparada, con gente que está informada, con gente que no da especulaciones personales, gente que da respuestas profesionales, gente que es puntual, gente que es clara, gente que es objetiva, gente que es seria, gente que tiene toda la autoridad moral, profesional y ciudadana para analizar, debatir y compartir con usted temas que son de interés nacional
porque la información personal de usted, de su servidor, de todos los que hacemos posible este programa, es un tema preocupante, es un tema alarmante, que se vulnere la seguridad de una institución tan prestigiada como el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo, bajo qué protocolos, bajo qué condiciones están protegidos nuestros datos personales? Ojo, le recuerdo que está en marcha, a la vuelta de la esquina, iniciar con un nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil. ¿Quién va a tener su información biométrica? ¿Quién va a darle uso correcto? ¿Y quién va a garantizar, quién le va a dar certeza del blindaje, la protección de su información y datos personales? Y sobre todo, información biométrica. ¿Usted ha escuchado del robo de identidad? ¿Usted ha escuchado del hackeo, de la delincuencia cibernética? ¿Usted ha escuchado de que alguna empresa ha sido víctima de un ataque de hackers, un ataque cibernético? Pues sí, y lo hacen para robarse sus bases de datos. Lo hacen para robarse y para vulnerar su seguridad cibernética, para robar identidad, para vaciar cuentas bancarias. Incluso han atacado a grandes empresas multinacionales que han sido víctimas de la delincuencia cibernética. Y si hoy ya fue vulnerada la seguridad del Instituto Nacional Electoral, que es constitucionalmente el organismo constitucional autónomo para organizar, para coordinar, para dar certeza político-electoral en la organización de procesos electorales, imagínese qué va a pasar el día de mañana, que su información, reitero, personal y biométrica, esté en manos de una institución que no cuenta ni con los recursos, ni con los especialistas, ni con los protocolos de seguridad para resguardar su patrimonio, su información, su identidad, sus derechos, porque es un derecho de acceso, primero, a proteger y a reservar y a resguardar mi información personal. El artículo 6º constitucional es muy claro. Tendremos ya en la línea telefónica y podremos platicar un poco más adelante con el doctor Alberto Wooldridge Ortiz, abogado penalista, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Platicaremos sobre este tema que yo espero que ya tengamos en la línea telefónica al doctor Alberto Wooldridge para analizar, para abordar este contexto en donde los especialistas, los penalistas, nos van a explicar el papel que juega la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, la intervención, el ejercicio de la acción penal de la Fiscalía General de la República y las políticas de combate a la corrupción. Aquí hay muchas preguntas y habría muchos escenarios que podríamos interpretar, pero no hay que especular. Hay que atender la opinión, el análisis de los especialistas. Y por ello quiero agradecerle, no sé si ya tengamos en la línea telefónica al doctor Alberto Wooldridge Ortiz, no sé si ya lo tengamos en la línea telefónica. Y bueno, pues vamos a platicar con él sobre estos temas preocupantes, alarmantes, y bueno, sin lugar a dudas es un tema que sigue generando especulación, que sigue generando interés. Usted había escuchado que ya hay denuncia en contra del exsecretario de Economía del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, efectivamente es secretario de Economía que negoció el TEMEC. Había usted escuchado que ya hay nuevas denuncias, ya van 6 denuncias en contra de Emilio L., efectivamente el exdirector de Pemex. Y bueno, ¿qué le digo? Tomás Herón de Lucio, que está incluso en una condición pues muy particular. Platicaremos con el doctor Alberto Wooldridge Ortiz, no sé si ya tengamos en la línea telefónica. Adelante, doctor Alberto Wooldridge, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, don Julio, es un placer estar con usted y con su auditorio. Gracias, doctor. Efectivamente, temas preocupantes, escenarios que han generado especulación, debate y polémica con respecto a las denuncias que ha formulado la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Y bueno, pues las acciones que ha emprendido la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es su interpretación, su análisis como experto abogado penalista respecto de la actuación de la Fiscalía General de la República y respecto de la intervención, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, la UIF, doctor Alberto Wooldridge? Mire, al parecer la Unidad de Inteligencia Financiera está cumpliendo fielmente con el trabajo que le ha sido encomendado por la ley. Claro. No se puede referir lo mismo de la actuación de la Fiscalía General de la República.
porque lamentablemente nos hemos percatado como juristas que hay una serie de hierros cometidos por la propia Fiscalía General de la República a raíz de las denuncias que le ha hecho saber la Unidad de Inteligencia Financiera. En muchas ocasiones, y esto lo han dado a conocer los medios de comunicación, es de lamentarse que el licenciado, el fiscal general de la República, adopte posiciones contrarias al derecho y contrarias a las constancias procesales que existen en los diversos pedidos de justicia que ha emitido la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto del licenciado Santiago Nieto cuando está en funciones de jefe de tal unidad. Y la Fiscalía, lamentablemente, en muchas de esas ocasiones desestimó los argumentos jurídicos sostenibles en esas solicitudes de justicia efectuadas por la propia unidad. Es triste que se nos esté brindando unos espectáculos que no deberíamos de atravesar, porque unas veces la Fiscalía nos dice una cosa y posteriormente vemos que su actuar es contrario a lo que dice. Me voy a referir concretamente al caso del señor Lozoya. Claro. Como primer tópico. Por favor. Cuando fue extraditado el señor Lozoya de España, la Fiscalía con bombo y platillo nos hizo saber que sí iba a haber justicia. Todos anhelamos que nuestro país atraviese por una etapa de justicia porque hemos vivido épocas aciagas en relación a este tema. Bueno, posteriormente a esa exhibición de poder que dio la Fiscalía, nos percatamos todos, absolutamente todos los juristas, que ello era un simulacro de justicia. Claro. El por qué voy a referir esta situación y por qué voy a calificar como simulacro de justicia lo vivido. Se hizo ver que el señor Lozoya se le iban a respetar absolutamente todos sus derechos y que iba a ser canalizado esto mediante un debido proceso. Sin embargo, tampoco fue así. No fue así porque la Fiscalía nos hizo saber que el señor Lozoya se había acogido a un criterio de oportunidad. Todos los abogados sabemos que en este caso concreto no fue un criterio de oportunidad que le concedió la Fiscalía General de la República al señor Lozoya, sino que fue un criterio de impunidad. Porque es triste que los espectáculos de justicia se estén dando en estas condiciones. El señor Lozoya, por el tipo de delitos cometidos y por el tipo de conductas que perpetró en contra de la República, en contra de México, en contra del patrimonio de nuestra nación, pues debería de estar sujeto a un proceso privado de su libertad sin la verborrea jurídica que se empleó para justificar su soltura, para justificar su no pisar la cárcel. Nadie absolutamente nos hemos percatado, y en esto incluyo a los medios de difusión, de que se esté siguiendo los lineamientos que exige nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces es verdaderamente criticable esa situación porque se está jugando con una situación que para nosotros es lo más valioso en la República. Claro. Y es con lo único que contamos como abogados, que es la justicia. La justicia no debe de andar en los trotes que lo están sometiendo actualmente las autoridades. Doctor, a ver, hay varios escenarios, hay percepción, hay opiniones polémicas, sin lugar a dudas, encontradas sobre el criterio de oportunidad, sobre la figura del testigo colaborador. ¿Cuál es su opinión con respecto al 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Es una opción de impunidad o un verdadero derecho para estas condiciones en concreto? Por lo que doctor? respecta a los testigos colaboradores, esta es una situación que lamentablemente agravia la justicia. Estoy de acuerdo. Porque un testigo colaborador siempre, absolutamente siempre se va a prestar a expresar lo que trate de brindarle impunidad. Siempre va a tratar de salir por peteneras, expresando o acusando o imputando o desligando a personas que pudieran ser responsables de conductas delictivas. Esta situación del testigo de colaborador creo que es una situación que debería de profundizar nuestras cámaras, nuestro Congreso de la Unión, para corregir este defecto en la justicia.
porque un testigo colaborador pues va a expresar lo que la Fiscalía desea que colabore con ellos, imputándole, y este es el caso, y no es el único, no es un caso aislado del señor Lozoya. Se ha dado situación que a cambio de beneficios que le otorga el Estado, el testigo colaborador puede inclusive referir situaciones que agravien a inocentes o que perjudique o que beneficien a culpables. Así es. Hay casos muy concretos en el Estado de México, en toda la República, que al utilizar esta figura pues se desvirtúa la esencia de la justicia, porque la obligación de la Fiscalía General de la República es investigar adecuadamente y sostener la acusación de forma íntegra, sin la necesidad de incurrir a este tipo de salidas legales para tratar de justificar la incapacidad que tienen y que han demostrado para integrar correctamente las indagaciones. Claro. Sé que esto es muy polémico, sé que no van a estar de acuerdo muchos abogados en ello, sobre todo los jóvenes abogados, pero es una realidad que en México se está viviendo, es una realidad que existen muchas situaciones que desvirtúan la eficacia que deberían tener las autoridades para corregir todas estas situaciones de delincuencia por las cuales ha vivido y ha atravesado el país. A ver, doctor, sin lugar a dudas, estas condiciones que están previstas en la ley, pues generan una percepción de impunidad, efectivamente, como usted acertadamente refiere, pues afectan a la justicia, pero sin embargo vemos que hoy se ha vuelto un deporte nacional que los delincuentes de cuello blanco, o al menos acusados, ¿verdad?, señalados, denunciados por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, pues hoy, pues tan sencillo como decirles, yo te aporto información, yo te ayudo dándote la información necesaria para que detengas a mis cómplices, a mis jefes, a mis excolaboradores, y yo me lavo las manos, yo quedo pues prácticamente impune. ¿Es esto lo que pasa con el testigo colaborador? ¿Es esto lo que pasa con el criterio de oportunidad que la Fiscalía tendrá que resolver, doctor Wooldridge? Así es, mire, este criterio de oportunidad, y vuelvo a reiterar en ello, simplemente está dando un criterio de impunidad para que se sostenga una impunidad. El porqué de estas afirmaciones tan severas. Mire, si la Procuraduría o la Fiscalía General de la República integrase de manera correcta esas indagaciones sin requerir a ese tipo de argucias legales como son los testigos colaboradores, otra cosa sería en nuestro país, porque una integración de una averiguación perfectamente sustentada da origen a una condena, a una sentencia condenatoria, cuando se aportan las pruebas necesarias, cuando se evidencia la responsabilidad, la enorme responsabilidad en la que incurren los imputados. En este caso, concretamente en el caso de Lozoya, hay que remontarnos al pasado y recordar que inclusive cuando se quiso investigar toda su participación en aquel asqueroso caso de corrupción que afectó a muchos países, entre ellos México, pues el fiscal, la honestidad del fiscal que tenía a su cargo, el fiscal electoral que tenía a su cargo esa indagatoria, dio como consecuencia que lo separaran de manera grave, de manera indecorosa en las funciones de fiscal, porque se había atrevido a indagar cotos de poder inaccesibles. Sin embargo, este fiscal, y su nombre es Santiago Nieto, este fiscal sí quiso descubrir la verdad, quiso abrir esa caja de Pandora de la corrupción existente a raíz de todos los casos que él quiso indagar, situación que no se le permitió y fue despedido, como todos lo saben, de manera indecorosa. Entonces, esas situaciones afectan mucho a la justicia, don Julio, afectan mucho a la justicia porque cuando las órdenes del gobierno intervienen en la justicia pues lamentablemente sale perdiendo. Y hay que saber que nuestro medio, y esto lo acaba de referir el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque es bien sabido por toda la República que existe una corrupción enorme, que esa corrupción debe de ser atacada. Ahí las órdenes del gobierno deberían de ser para que efectivamente se investigaran todas las conductas delictivas de todos aquellos
de todas aquellas togas incorrectas que se están dedicando a procurar e impartir justicia. Claro. Porque si la justicia se pone en manos de bribones, lamentablemente no se nos va a dar la justicia que se nos prometió y que se nos ha venido prometiendo a través de décadas. Entonces creo que ha llegado el momento de ya no tolerar ese tipo de situaciones, de exigirle a nuestras autoridades, de exigirle a nuestros fiscales limpieza en el manejo de los asuntos de justicia y que se capaciten verdaderamente. Hay mucha gente en la Fiscalía, no quiero generalizar, me consta que hay abogados jóvenes muy preparados, abogados maduros muy preparados para integrar averiguaciones, pero lamentablemente estos abogados pues son subordinados de otras togas que muchas veces tienen intereses ajenos a los intereses de justicia. Entonces, don Julio, esto es un fenómeno que de verdad tiene que ser inmediatamente tomado en cuenta, porque de lo contrario nuestra justicia va a ir de fiasco en fiasco. En toda la comunidad internacional, pues se pone ya en duda, inclusive en el país, la credibilidad que pueden tener nuestros recintos de justicia. El pueblo ya no cree en la justicia. ¿Y a qué se debe esa falta de credibilidad en ella? Precisamente estos rebotes que se nos dan, de que un día se dice una cosa y al día siguiente se actúa de otra manera. Y eso tiene que ser congruente, el actuar de la autoridad con la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Alberto Wooldridge, hay muchos temas también en la agenda que me gustaría platicar con usted. El caso Tomás Herón de Lucio, se fue a Israel. El caso de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. ¿Sería posible, abusando de su confianza y de su amistad, que nos pudiera acompañar en el estudio de Cambiando de Tema el próximo viernes para platicar estos temas, para desmenuzar, para explicarle a nuestro importante auditorio qué está pasando hoy en la Procuración de Justicia y qué está resolviéndose el día de hoy en materia de administración de justicia bajo estos escenarios, en el contexto de una percepción de impunidad, en el contexto de una preocupante tasa de violencia que está generando problemas ya incluso en el ámbito económico y empresarial y, por qué no, hasta social, don Alberto Wooldridge? Así es, y para mí sería un honor estar acompañado de un digno jurista y expresar la verdad que percibe la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Obviamente habrá opiniones encontradas a ello, pero serán las mínimas y las que no conocen el contenido de la ley y el contenido, la realidad jurídica por la que atraviesa. Pues doctor Alberto Wooldridge, no sabe cómo le agradecemos que nos haya hecho favor de tomarnos la llamada, que nos haya favor de tomarnos la invitación y aceptar la convocatoria para el próximo viernes. Y ya está el compromiso hecho, amable auditorio. El doctor Alberto Wooldridge Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados de México, confirma su asistencia, su presencia, su participación aquí en Cambiando de Tema el próximo viernes para poder platicar, analizar, debatir y explicar con toda claridad en la voz de un especialista, en la voz autorizada, la opinión, la crítica y la solución ante este grave problema en materia de procuración y administración de justicia. Doctor, muchas gracias. Encantado, y el viernes estaré con usted. Muchísimas gracias. El doctor Alberto Wooldridge Ortiz, presidente de la área de Derecho Penal, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, aquí en Cambiando de Tema el próximo viernes, aquí en las instalaciones del periódico 1+1. No sé si ya tengamos el enlace telefónico con nuestro colaborador especialista en el Estado de México, el periodista y líder de opinión, don Abiud Hernández Leiva. No sé si ya esté. Vamos a un pequeño corte musical, ¿qué le parece? Y regresamos de inmediato con el periodista Abiud Hernández Leiva para tener este enlace vía Zoom y platicar sobre el contexto, el comportamiento que está pasando hoy en el Estado de México. Vamos a un pequeño corte y regresamos, sigamos disfrutando de esta bella música, de esas emblemáticas décadas de los años 50 y 60. No le cambie, seguimos cambiando de tema aquí en el 1+1. Regresamos. Yours belong to me. Yes, they belong to
Richie Valens lamentablemente fallece, pierde la vida en este accidente, trágico accidente de este traslado de artistas juveniles en aquel año del 59, lamentablemente un año pues lamentable para la música, para el rock. A muchos afirmaban que había muerto el rock en ese lamentable accidente en donde pierde la vida Richie Valens. Tendremos el análisis, tendremos la opinión, tendremos el comentario del periodista, del líder de opinión, don Abiud Hernández Leiva. ¿Qué está pasando hoy con la nueva integración del Congreso del Estado de México? Ya no es Morena, se acabó la aplanadora morenista en el Estado de México, incluso en los municipios, los bastiones más importantes que había tomado por asalto en 2018 el partido Morena, hoy han cambiado a esta nueva alianza, a esta nueva unidad de partidos en donde el PAN, el PRI y el PRD han hecho un papel importantísimo para ganar la confianza, un voto de credibilidad, una gran oportunidad político-electoral en donde la gente se pronunció de manera libre, de manera secreta, de manera responsable e informada, expresó su voluntad democrática y decidió dar un voto de confianza a la alianza PRI-PAN-PRD, esta alianza por México, que literalmente arrebató el control municipal de gran parte del Estado de México, Toluca, Metepec y municipios emblemáticos, el Corredor Azul, Naucalpan, Tlanepantla, que habían sido, reitero, tomados por asalto con este fenómeno en el 2018 que fue una cascada de votos a favor de Morena. No debemos especular. Sin embargo, la mala gestión, los pocos resultados, las malas decisiones, los actos de corrupción, los señalamientos, las divisiones al interior, la falta de experiencia, la nula capacidad o incluso las ocurrencias y la ignorancia de algunos gobernantes municipales e incluso legisladores con absoluta ignorancia en procesos legislativos, en procesos de representación popular, político popular, no entendieron, no dieron el ancho, no resolvieron, no atendieron los problemas de los mexiquenses, que le comento, en 2023 el Estado de México entra en un proceso determinante para el futuro de este país. Es el termómetro político electoral. En 2023, efectivamente, la clase política del Estado de México estará trabajando a marchas forzadas porque entran al proceso electoral para la renovación de su gobernador, del gobernador. Efectivamente, termina la administración en 2023 del gobernador de origen priista, Alfredo del Mazo. Efectivamente, este heredero de este legado, de esa tradición priista, de este grupo Atlacomulco, de este poderoso grupo de la clase política, que sin lugar a dudas eran la diferencia, eran la aplanadora, pero que sin embargo hoy en este ejercicio democrático en donde el electorado ha cambiado, se ha informado y ha decidido participar de manera más intensa, hoy el comportamiento político electoral es determinante. Y por esto escuchamos la opinión, el análisis de nuestro líder, de nuestro periodista de cabecera, Abiud Hernández Leiva, director general de Imperio Informativo. Abiud, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde el Estado de México, ¿es correcto? Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a tu amable auditorio que te está viendo en estos momentos a través de las redes sociales en 1+1 MX. Un fuerte abrazo a todos los que están en cabina también. Y pues algo diferente, distinto que se vislumbra en el Estado de México referente a lo que viene en la elección del 2023. Ayer precisamente en la Cámara de Diputados se dio un gran avance para las personas de LGBTT y más TTT, más letras, precisamente por esta cuestión que ya se está abriendo una apertura a las leyes precisamente de todos los sectores civiles dentro de la sociedad, y eso aporta mucho a la democracia. Una acción importante es que los grupos parlamentarios de todos los partidos se están poniendo de acuerdo precisamente para este tipo de acciones, lo que complementa a la acción de que la ciudadanía tenga la última palabra y sobre todo pueda ejercer libremente sus derechos, cualesquiera que sean. Entonces, ante esta situación me parece que vamos a estar entrando, Julio, ante una carrera diferente, distinta, sobre todo por lo que ya hemos comentado, de que hasta el momento solo existe un precandidato que se puede tener hasta ahora en
dentro de la contienda electoral, que es Enrique del Villar, por parte de Acción Nacional. Hay que verlo precisamente la cuestión de lo que puede pasar con los demás partidos, tanto como el Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática, que podría desaparecer si no se ponen las pilas desde la infraestructura que tienen en la estructura del partido del PRD aquí en el Estado de México. Y eso llama mucho la atención porque, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, que tiene hasta candidatos para prestar, tanto en la presidencial como puede ser aquí en el Estado de México. Y eso llama demasiado la atención porque conforme vayan avanzando los días de torno a lo que es el 2022, se empieza nuevamente a tener ya presente la contienda electoral del 2023 y sobre todo desde ahora ya empiezan a levantar la mano algunos actores políticos de cada línea de partidista que existe aquí en el Estado de México, y ante eso pues hay que ver primero el paso que es de los diputados electos que entran en el Congreso estatal en septiembre. Eso va a llamar mucho la atención precisamente porque cambia la forma de que cómo estaba Morena aquí en el Estado, que era el que llevaba las riendas de la mayor parte de las leyes que se ejercían en el Congreso local, y sobre todo eso era lo que hacía contrapeso al gobierno de Alfredo del Mazo, que hasta ahora corresponde al Partido Revolucionario Institucional y que le dio una gran ventaja en la pasada elección con un gran operador político, como ya le hemos comentado, Julio, a través de este programa, como lo es Ernesto Nemer, que podría ser un candidato, pero en esa situación hay que ver qué es lo que pasa más adelante, Julio. Bueno, sin lugar a dudas, Ernesto Nemer Álvarez, secretario de Gobierno de la actual administración de Alfredo del Mazo, ha mostrado capacidad, experiencia, liderazgo, ha sido reconocido como un gran operador político, incluso ha ocupado cargos legislativos y ha hecho un gran papel. ¿Cuál es tu percepción actualmente después de este pasado proceso electoral del pasado 6 de junio? ¿Cuál es tu opinión, Abiud, sobre este papel que jugó de manera determinante el señor Ernesto Nemer? Demostró su experiencia, consolidó su liderazgo, fortaleció su presencia política y obviamente se consolidó en esta administración priista. Ha fortalecido el planteamiento del gobernador Alfredo del Mazo y eso lleva también por delante a lo que es el Partido Revolucionario Institucional, porque aporta mucho su experiencia. Entonces, como operador político dentro de las elecciones, es un actor que conoce el Estado de México, que conoce a los líderes del Rojo y que hace precisamente excelente mancuerna en cuestión de cuestiones electorales. Y ahí está en la pasada elección, precisamente vimos un resultado que le favoreció al institucional, al Revolucionario Institucional, y eso llama mucho la atención porque fortalece más al partido. Hay que ver qué es lo que puede pasar en el 2023, sobre todo por la cuestión de que podría ser Alfredo del Mazo uno de los candidatos fuertes que levante la mano para la presidencial, y eso va a llamar mucho la atención porque se mueven muchas cosas. Como ya lo hemos visto en el Revolucionario Institucional a nivel federal, pues la cuestión de Alito, hay muchos sectores al centro de la organización del Revolucionario que no lo quieren, y eso llama mucho la atención porque, como ya le hemos comentado, Julio, el Estado de México es uno de los estados con más ingresos y sobre todo con la población más fuerte, que está en Ecatepec, y eso llama mucho la atención porque el Revolucionario Institucional es el único que tiene infraestructura y estructura desde las bases del partido, a diferencia de lo que hace el Morena, que sigue siendo un movimiento de regeneración nacional, como se le llama, y que no tiene un líder hasta ahorita. Entonces, quien ha levantado la mano por el institucional en el Estado de México ha sido Ernesto Nemer, que le está ayudando demasiado también al gobernador Alfredo del Mazo, y eso aporta mucho a la democracia, porque ante esta situación, como ya le hemos comentado, Julio, se tienen que ver nuevos líderes. Hay que darle la oportunidad a los jóvenes, que son los que están levantando la mano, y eso va a ser, me parece, que un gran reflejo de ese resultado que puede ser positivo en las elecciones del 2023 aquí en el Estado de México y después en la fotografía para la presidencia de la República. Sin lugar a dudas, el Estado de México, un termómetro político, un laboratorio electoral y efectivamente el escenario en donde el priismo, el gobierno de Alfredo del Mazo, se estará consolidando rumbo a esta transición de gobierno en el 2023 y, claro, en la elección presidencial del 2024. Abiud Hernández Leiva, te esperamos la próxima semana. Con gusto, Julio, ahí estamos contigo en el estudio. Solo deja concluir mi participación, si me das la oportunidad. Claro. Decirles que el Partido de la Revolución Democrática
tiene una infraestructura muy fuerte en el sur del Estado de México, que es en Tlatlaya, donde llevan más de 25 años gobernando. Y ante esto están haciendo una excelente mancuerna líderes importantes de ese municipio con Omar Ortega, que ha sido un entrañable actor político en revolucionaria del partido del PRD y que está aportando mucho precisamente a esta situación. Hay un declive por ahí en el Consejo Estatal porque el actual presidente Cristian Campuzano pues dio malos resultados y mucha de la estructura que tiene el PRD a nivel estatal ya no lo quieren. Entonces hay que ver cuál va a ser ese efecto porque pues el PRD tiene dos opciones, o en el 2023 se vuelve a levantar o en el 2024 desaparece. Entonces ahí va a llamar mucho la atención por la cuestión de que es un partido de izquierda en el cual pues muchos de los militantes de Morena simplemente dieron el paso del PRD a Morena. Es una situación importante, hay que ver qué va a pasar, sobre todo si se puede hacer esa alianza en el 2023, tanto con el PRI, con el PAN, en cuestión de lo que pasó en las elecciones pasadas, y Morena a ver si no sigue teniendo pues más militantes del PRD hacia Morena. Es un efecto muy importante que ya lo estaremos platicando contigo allá en el estudio. Julio, muchas gracias. El análisis siempre puntual, objetivo e imparcial de un profesional en los medios de comunicación, Abiud Hernández Leiva, a quien le agradecemos como siempre cada semana su puntual análisis y su oportuno comentario. Gracias, Abiud. Próxima semana te esperamos aquí en el estudio de Cambiando de Tema. Bueno, ya tenemos precisamente este enlace que vamos a hacer con mi compañera Berenice Telles, que nos trae el análisis de la conferencia mañanera. Creo que pues ya por razón de tiempo no pudo conectarse, a veces la cuestión tecnológica no nos permite. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para agradecer especialmente a usted que nos acompaña todos los días en punto de las 14:30 horas y nos acompaña a cambiar los temas, a analizar los asuntos coyunturales a nivel nacional e internacional. Lo invito para que mañana en punto de las 14:30 horas nos acompañe a seguir cambiando de tema, aquí, desde el periódico 1+1. Quiero aprovechar para expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento sincero a mi gran equipo de colaboradores que hacen posible este proyecto, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta Switcher, al licenciado Israel Muñoz, a mi fotógrafo en jefe, don Raúl Ruiz, pero sobre todo al presidente del grupo 1+1, al doctor Naim Libien Cahuí, así como a la directora general de Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego. Agradecerles el apoyo, la confianza y la oportunidad que nos brindan para hacer este proyecto una realidad. Les deseo una excelente tarde y muy buen provecho. Soy Julio Jiménez y recuerde, mañana en punto de las 14:30 horas, aquí, desde el 1+1, cambiando de tema. Cambiemos juntos. Gracias y muy buenas tardes. Hasta mañana.